lugar era asombroso, por decirlo menos. Estaban lo suficientemente cerca como para ver la curva del satélite planetario, con su terrorífico resplandor blanco contra el vacío oscuro detrás de él. Una perla engarzada en el abismo. Entonces, mientras los tres sentían la intensidad del momento de su aproximación, algo extraño apareció en el horizonte de la luna. Perforando la oscuridad del espacio se alzaban tremendos edificios, tan blancos y nacarados como el cuerpo cósmico sobre el que estaban, destrozando en un instante toda comprensión del compañero planetario de la Tierra. Nadie esperaba encontrar señales de civilización con el regreso de la humanidad a la Luna. «No lo entiendo», soltó el comandante del Orión, admitiendo la derrota por primera vez en su vida y atrayendo más atención de sus compañeros de tripulación de la que había pretendido. Las estructuras artificiales que se alzaban sobre el pálido suelo de la luna parecían antiguas. Eran viejas, decenas de miles de años, cientos de miles, millones, tan antiguas como la propia luna incluso. Nadie sabía cómo podían. Nadie las había visto nunca antes. No hay una forma correcta de decir esto, así que simplemente lo diré. Estamos mirando lo que parecen ser las ruinas de una antigua... Tras un breve silencio, el control de la misión de la NASA respondió con una ronda de aplausos y risas. «Muy bueno, señor. Eso no fue una broma», replicó él, pero vaciló por un momento. El comandante pensó que quizás sí había sido una broma cósmica jugada a la humanidad, para divertimento de seres mucho más grandes que cualquier cosa que pudiera imaginarse. Unos que podrían crear ciudades enteras o cuerpos cósmicos completos de la nada. Seres tan terribles como divinos. La tripulación de 3 hombres de la misión, Artemis III, estaba definitivamente mal preparada para lo que había estado esperando en la Luna desde tiempos inmemoriales, durmiente, enterrado o encarcelado allí. Control de misión. Otro silencio seguido de más risas. La respuesta llegó, y de nuevo las risas retumbaron desde las comunicaciones, poniendo muy nerviosos al comandante y a sus compañeros. Ninguno en el Orión reía. «Me gustaría ver. Estamos acoplados por completo. Una vez que estemos allí abajo, supongo que tendremos que echar un vistazo a esas ruinas antes que nada», declaró el comandante a su tripulación después de que terminó la transmisión con la NASA. «Sí, señor», fue la respuesta que obtuvo. No la que deseaba. No podían simplemente dar la vuelta. De todos modos, ellos 3 serían los primeros humanos en volver a pisar la Luna después de más de medio siglo. Había un planeta entero esperando que transmitieran en vivo desde la superficie. Así que, siguiendo el procedimiento para aterrizar en la Luna al pie de la letra y los pasos de las almas valientes que tripularon las misiones Apolo, la tripulación del Artemis III se encontró en la superficie del satélite natural de la Tierra sin problemas. «Rover dentro, Alfa». El control de la misión respondió y, tras un ligero retraso, el obvio cambio de tono metió el miedo en el cuerpo del comandante. «Hemos visto las ruinas. Estamos reuniendo expertos de todo el globo y... disculpas desde control de tierra por lo inmaduro recientemente. Manténganse a salvo. Conocimiento». «Copiado», respondió el comandante. No esperaba esa respuesta. Rezó para que lo que él y su tripulación habían visto fuera una ilusión, un espejismo, cualquier cosa menos lo que la NASA también había confesado ver. En unos pocos clics, la tripulación del Artemis III estaba en camino. El rover removió el regolito, creando una nube de polvo mortal mientras se movía hacia las ruinas. Apenas podía verse algo desde el pequeño parabrisas o las cámaras frontales del vehículo, así que la tripulación dependía mostly de su radar. Mientras pitaba, la tensión en la cabina crecía y pesaba mucho entre las 3 personas dentro. Esperaban estar emocionados y eufóricos una vez que tocaran el suelo. Se suponía que serían héroes, y sin embargo, eran 3 astronautas temblorosos enfrentándose a algo más aterrador que el vacío del espacio. Una imposibilidad. El contorno de un monumento masivo comenzó a vislumbrarse entre el polvo lunar, más cerca, pero aún indistinguible, alienígena y brutalista. Los muros frontales del monumento más fascinante que se alzara más allá de los límites de la Tierra apenas podían verse desde dentro del rover, pero podían sentirse.
¿Estamos en línea?, preguntó el comandante. Actualmente se trabaja en una posible explicación para la aparición de las ruinas, respondió el control de misión fría y sucintamente, sin muchas más instrucciones. Todos estaban tan desconcertados como los astronautas, más que nadie los arqueólogos que formaban parte de los expertos que la NASA había convocado. Había cosas que podían reconocer en el diseño y las marcas de los monumentos, pero ninguna tenía sentido. El comandante sabía que obtendría respuestas mucho más rápido que anyone en la Tierra. Posiblemente podía. Él y su tripulación estaban allí, botas en el suelo, ensombrecidos por un monumento monolítico de orígenes más allá de la comprensión. Ni siquiera visitar el edificio más grande del mundo lo hizo sentir como se sentía en ese momento, de pie en la luna y mirando hacia arriba los empinados muros de la arruinada edificación más cercana. Había poder emanando de la estructura, aunque pareciera muerta hace tiempo, descuidada y olvidada. De repente, su traje se sintió apretado y pesado. «Voy a proceder hacia el sitio. Ustedes dos quédense atrás con el vehículo», ordenó el comandante a su tripulación por las comunicaciones, que aún estaban parados muy atrás, detrás de él. Intentó dar un paso hacia adelante en dirección al edificio más cercano. Sin embargo, su paso no se sintió como debería, considerando la masiva diferencia entre la gravedad de la Luna y la de la Tierra. «¿Qué demo?», habló en voz alta de nuevo, aunque no quería. Un nudo apareció en su garganta tan pronto como las palabras salieron de su boca. Sus labios se sintieron secos y el aire en su traje se volvió más caliente, incómodamente más caliente y denso. «Comandante, creo que debería volver al rover», reaccionó el segundo, respondiendo al miedo que malinterpretó en la voz del comandante. «Piensa en un descubrimiento más emocionante. ¿Puedes siquiera imaginar qué hay ahí? ¿Quién lo construyó y cuándo?», preguntó, intoxicándose con la vista del monumento que se volvía cada vez más claro mientras se movía cada vez más cerca de él. La potencia de la estructura había estado influyendo en la mente del comandante. Cada paso difícil convirtió lentamente lo que había sido un terror que sacudía todo su cuerpo en asombro. Era el tipo de asombro que había sido el detrimento de muchos exploradores en el pasado. El tipo que mata. El tipo de curiosidad que solo se premia en teoría y no en hecho. En ese momento, él era Orfeo mirando hacia el inframundo, desafiando a los dioses y probando su suerte. Siguió avanzando, aunque sabía que debería haber estado saltando hacia adelante y no sintiéndose como moverse a través de la nieve con pesas en los pies, apenas capaz de levantar sus botas del suelo. Los dos astronautas restantes observaban atentamente a su oficial al mando mientras se abría paso hacia la estructura. Su figura comenzó a darle a la estructura el contexto de la altura del que ninguno de ellos era verdaderamente consciente hasta ese momento. La yuxtaposición del comandante y el monumento era asombrosa. Además, su pequeña escala en comparación con la de cada escalón que conducía a la edificación les cuajó la sangre. «Señor», el segundo del comandante le suplicó de nuevo, el miedo apoderándose de él por completo. Luego se volvió hacia su colega. «¿Puedes sentir? Siento un pequeño temblor bajo mis pies». No había ninguna utilidad en suplicar, ni había más tiempo. Armstrong podría haber sido el primero en pisarla. «Nosotros seremos recordados como los que encontraron». Un chillido sobrenatural, espeluznante y antinatural interrumpió al comandante e hizo que los tres astronautas se convulsionaran de dolor. Era el sonido más horripilante que el oído humano puede experimentar. La sangre comenzó a gotear de los oídos de los astronautas. Sus cabezas fueron golpeadas por el vértigo más insufrible que se puede sentir. Entrenan para resistir tales cosas en casa, y sin embargo, aniquiló su control motor en un instante. «Los oídos mortales no pueden soportar la palabra de un dios», gritó el comandante, pero no podía oír su propia voz. 3 astronautas, 3 cáscaras de carne, muertos y casi ciegos por el polvo que se elevaba aún más alto a su alrededor, fueron todos masacrados con un solo sonido. Fue solo una palabra la que vino de una criatura tan antigua que sabía cómo se había hecho la luna y podría incluso haber ayudado en su construcción. Una pregunta apareció de la nada como un pensamiento en la mente del comandante. Era insoportable pensarla, sentirla dentro de su cabeza. Un pensamiento intrusivo como ningún otro, porque no era su pensamiento el que se había hundido profundamente en su cerebro.
No era su pregunta o su voz interior preguntándola. Si el dolor físico que el comandante sentía estaba en un punto alto, el dolor de la pregunta que se hacía dentro de su mente era 10 veces mayor, retorciendo sus pensamientos a longitudes más allá de la descripción. El momento en que la criatura había hablado se sintió como un momento en el que todo se había detenido en el espacio liminal entre la vida y la muerte. El comandante estaba solo y atrapado en una vaga oscuridad que se experimenta con mayor frecuencia en sueños y pesadillas. Todos sus pensamientos, que eran parte de la pregunta, habían sido suspendidos. Caía y flotaba simultáneamente en un lugar sin tiempo, sin puntos de referencia espaciales. Nada. Si no fuera por el eco de la pregunta en el contexto de su misión, el comandante habría pensado que estaba en un paseo espacial alrededor de la ISS, pero no había correas que lo evitaran flotar lejos y para siempre. ¿Cómo podía responder cuando casi había perdido el sentido de quién era él mismo? Después de lo que parecía un tiempo eterno, el comandante finalmente tuvo una de sus propias preguntas para devolverle a la voz preternatural en su cabeza que le había hablado. Era la misma pregunta que reflejaba de vuelta a la entidad. ¿Quién eres? Tengo muchos nombres. La frase que había aparecido como respuesta en su mente envió al astronauta a otro ataque convulsivo. Una palabra más lo mataría, aunque todavía estaba vivo porque lo mantenían con vida. ¿Eres un demonio?, habló el comandante en sus pensamientos, pero sus labios temblaron y se tensaron como si tratara de expresar su peor miedo. ¿Un demonio? ¿Acaso un demonio conoce la vida? ¿La sostienen? La nutre y acompaña a criaturas patéticas en la interminable oscuridad de este universo. Les da el tiempo mismo y el equilibrio. Puedes llamarme grandeza, el poder del cielo, el viajero de la noche, porque soy ya el que mora allí. Los otros dos astronautas estaban en el suelo, debatiéndose incontrolablemente, rodeados por una tormenta de polvo lunar que ellos mismos estaban removiendo. Estaban teniendo intercambios similares en el mismo espacio interno o onírico, con el ser Dios que se volvía cada vez más enfurecido y molesto con la presencia de humanos en su morada eterna, así como con sus reacciones al conocer a un Dios. El resto de las palabras divinas de Yah que habían dirigido a los astronautas eran utterly innombrables, inmencionables, insondables términos inmortales. Aquí había estallado la pequeña cabeza del comandante con la potencia de su ira, simplemente expresada en una palabra divina al final. No tenían paciencia para la falta de respeto. Habían esperado lo suficiente en aislamiento, durante eones sin fin, en su pequeño satélite estéril, prohibidos por su kin de alguna vez caminar sobre el planeta que sostenían. Y estas eran las gracias que recibían. El frenesí de un dios no puede ser superado. Así que ya se convirtió en algo mucho peor de lo que un demonio podría ser jamás. En verdad, al comandante le había ido fácil. La humanidad sería la verdadera receptora del extremo puntiagudo de ese palo en particular. Su tripulación no vivió lo suficiente para presenciarlo tampoco. Uno se había desangrado dentro de su traje y el otro se había asfixiado con su propia lengua. Ya, habló hacia la larga y fría distancia entre la luna y la tierra, mirándola elevarse alta sobre su morada. Azul, pequeña y vulnerable. Su ira no había disminuido. En su aislamiento, ya se había vuelto loco y vil, teniendo solo a sí mismos y a las estrellas para conversar. No tardaron mucho en golpear a la tierra. Ni siquiera Gib mismo podría contener lo que ya estaba a punto de desatar sobre su hogar, o más bien, borrar de la existencia. Si no ves la utilidad de mí y de mi esperanza, entonces nunca más recibirás regalos. Ya saltó de su monumento de piedra lunar, voló hacia el espacio, y la luna desapareció detrás de ellos como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera iluminado los cielos terrenales con su esplendor reflejado. Y así, tal cual, el mundo como los humanos lo conocían ya no sería. Solo tomó un solo golpe poderoso de la gigantesca mano de Yah para enviar la luna al olvido. Todos en el centro de control de la misión de la NASA en Houston estaban de pie y boquiabiertos ante las pantallas frente a ellos. Parecía que el único que se mantenía sereno era el oficial de control de tierra del Artemis 3,
continuando sus calmadas llamadas al equipo que se suponía debía estar en la superficie de la Luna. Después del momento primario de shock y numerosas comprobaciones febriles de todo su equipo y sistemas, la mayoría de las personas en la sala de control se agolparon en las ventanas, como si eso lo aclarara todo, como si eso confirmara lo que acababa de pasar o lo hiciera más real. La luna creciente que acababa de comenzar a elevarse sobre el horizonte cuando abrieron las comunicaciones con el Artemis 3 ya no estaba allí. Aparte de la obvia señal de que la luna había desaparecido del cielo, las verdaderas consecuencias de su desaparición aún no habían llegado a la Tierra en toda su fuerza. «Señor, señor». Un oficial alarmado que había gestionado los sistemas de propulsión del Orión intentó hablar con el oficial de control de tierra. «Esto es malo, muy malo. ¿Podríamos...?» «Tenemos que correr. Tengo que ayudar a mi familia. Mi madre está discapacitada y no lo logrará». «Artemis 3, este es control de misión. Respondan. Jim. Jim, maldita sea, no van a responder». Un ingeniero y amigo de toda la vida del oficial de control de tierra se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro. «Tenemos que comenzar a calcular. Artemis 3, Jim. Reacciona, hombre». Sin embargo, Jim nunca reaccionaría ni se recuperaría del shock. De hecho, lo único que se rompió en el momento en que la luna desapareció fue su mente. Estaba atónito. Un hombre roto. Ninguna de sus education científica lo había preparado para esto. La luna alejándose lentamente de la órbita de la Tierra. Seguro. Pero que desapareciera sin dejar rastro en una fracción de segundo. Incomprensible. Artemis 3, respondan. En su estado aturdido, Jim no se había dado cuenta de que todas las personas en el centro de control estaban en un pánico absoluto. El director de vuelo estaba en una llamada directa con el presidente de los Estados Unidos, tartamudeando disculpas porque no sabía qué más decir. No podía articularlo, no podía hacerlo sonar científico. Se la tragó un agujero negro. Number. Era materia oscura. No. Mientras tanto, se hacían llamadas a casa, llamadas a medios de comunicación, correos electrónicos a amores perdidos y amigos de la infancia, oraciones. Historias alarmantes, shorts y reels salieron al mundo. La oficial de Asuntos Públicos estaba sentada en un rincón de la sala de control, con la cara plantada en las palmas de sus manos, llorando. Todas estas personas perfectamente racionales habían olvidado por qué estaban allí y cómo se suponía que debían comportarse en escenarios de desastre. El problema era que todos ellos sabían lo que estaba a punto de pasarle a su planeta. Bueno, al menos podían hacer una suposición educada. Además, esto no era algo que fuera un secreto o que se pudiera mantener. Era la maldita luna. Había desaparecido y con eso había comenzado el apocalipsis. La razón detrás de ello, finalmente había llegado a la Tierra, saltando como una gigantesca figura de la perdición. Un heraldo de la muerte. Todo lo que le habían permitido tener al planeta, se lo quitaron en un instante. Solo un parpadeo en el tiempo astronómico. El temblor de su aterrizaje apenas se sintió, ya que la Tierra ya se estaba sacudiendo. Tenían una forma humanoide, sin embargo, eran cualquier cosa menos eso, parándose aproximadamente a la altura de la pirámide más alta de Giza, con extremidades capaces de levantarla directamente del suelo. Era una visión desconcertante de contemplar. Afortunadamente, donde habían aterrizado, no había nadie alrededor para presenciar su apariencia terrible. Sin embargo, su estación de aterrizaje era un templo antiguo construido para ellos en el Reino Antiguo, en lo profundo del Sahara, convertido completamente en arena durante los milenios en los que se había comunicado por última vez con la gente de la Tierra. Chillando, lo buscaron, enfureciéndose aún más por la insolencia de la raza humana por olvidarlos. El nutridor, la perla del cielo, un faro de luz en la noche oscura. Los muy pocos que tuvieron la desgracia de estar lo suficientemente cerca como para huir allá, enfurecerse entre las dunas, murieron al instante, sufriendo un dolor similar al del comandante de la misión Artemis 3. Qué triste fue su lucha. La pequeña tribu nómada que se movía por el desierto en una ruta que rara vez tomaban, tratando de dar sentido al suelo que se sacudía violentamente y aún inconscientes de la desaparición de su luz guía nocturna, murieron todos a la vez, camellos y todo. Después de una larga rabieta,
removiendo las arenas del Sahara y maldiciendo a la tierra bajo sus pies. Agib ya se calmó un poco. Sus sentidos divinos finalmente captaron el estado del planeta y se sentaron en el suelo abrasador para escuchar con atención. Las vibraciones de las placas tectónicas siendo sacudidas por el bamboleo repentino de la tierra hicieron sonreír allá. Los estruendos de los terremotos alegraron allá. El lejano eco de varios volcanes activándose simultáneamente, acompañados de vastas columnas de humo en los cielos, enorgulleció allá. Eso les enseñará. Pensaron en toda su vileza y miseria loca. Al otro lado del globo, entre el caos de la Tierra gritando de dolor por haber perdido a su compañero planetario y ecualizador vital, los rumores habían comenzado a extenderse. La gente todavía encontraba formas de señalar con el dedo a otros. Entre ellos, las teorías de conspiración estaban desenfrenadas. Una afirmaba que era el ejército ruso el que había destruido la Luna. Otra culpaba a los chinos. E incluso había una teoría de que un pequeño país de los Balcanes había logrado hacer desaparecer el satélite. Las organizaciones religiosas intentaban calmar a su gente mientras simultáneamente alimentaban su miedo al juicio final. Los cultistas perecieron en suicidios masivos. Miles de nuevos profetas nacieron en un solo día, el día que la luna desapareció, y la gente corrió salvaje y desquiciada por las calles, ya fuera saqueando o simplemente tratando de salvarse a sí mismos y a sus familias. Mientras ya estaba sentado en el desierto, escuchando los llantos y gritos que continuaron durante días y días, la gente comenzó a acudir en masa a las montañas para escapar de los tsunamis causados por los terremotos implacables. Mientras el suelo no dejaba de temblar, ya que la Tierra aún se estaba adaptando a sus nuevas condiciones, muchas otras especies no tenían las mismas venturas que los humanos. Algunas, eventualmente, si no muy pronto, se extinguirían por completo, y otras necesitarían mucho más tiempo para adaptarse y afinar la construcción genética a lo que su nuevo espacio vital requeriría. Ya, no se movería de su lugar en la arena durante mucho tiempo. A veces, los llantos de las ballenas varadas en las costas de Madagascar captaban su atención, y en diferentes momentos miraban lejos hacia el cielo, y veían aviones cayendo en espiral fuera de control. Los gemidos del mundo moribundo aún no habían disminuido su ira. Ni siquiera las interminables series de Maydays y señales de SOS de aviones moviéndose en todo tipo de direcciones y buques cisterna cruzando los océanos hicieron que ya lamentara lo que había hecho. Más terrible que un demonio es el rencor de un dios. Sin embargo, incluso si se arrepintieran de sus actos, no se podía deshacer. Por poderoso que fuera ya, ellos solo no podían recrear la luna de la nada. Lo único que ya podía hacer era esperar pacientemente y escuchar mientras el mundo se volvía del revés. Pasaron meses después de que la luna desapareciera y ya pasaba sus días sin siquiera ver un alma humana cruzar el desierto. Serpientes que se deslizaban y escorpiones eran las únicas criaturas que curiosamente pisarían la poderosa sombra de Ya. Descansarían y luego se alejarían de ellos para siempre. Sin embargo, mientras Ya estaba sentado inmóvil en la arena una noche, un convoy de personas se movía por el Sahara, desafiando sus nuevas e intensas tormentas y el sol abrasador que a veces permanecía en el cielo durante días y días. Tal era el resultado del eje cambiado de la Tierra, que dejó de ser controlado por la perla en el cielo. El ser Dios los oyó hablar, pero permaneció quieto en su posición, silencioso e inmutable, pareciendo un ídolo antiguo e inmenso olvidado en el desierto. Para esconderse de la tormenta que se acercaba desde el noroeste, el convoy se detuvo increíblemente cerca del cuerpo inerte de Ya, e hizo un refugio para la noche detrás de la espalda de Ya. La gente no tenía idea de sobre qué estaban apoyando sus mochilas, sus suministros y sus armas. Si un terremoto golpea, esta cosa nos aplastará como panqueques, dijo uno de ellos y señaló hacia allá, todavía convencido de que el ser Dios no era más que una estatua masiva. Deberíamos tener tanta suerte, hizo eco una respuesta. Algunas de las personas se rieron cortésmente, pero nadie realmente pensó que perder la vida en un accidente extraño, después de todo lo que habían pasado, fuera gracioso. Ya se rió un poco por dentro, luego se acomodó profundamente en la arena y escuchó la charla entre la gente antes de que todos se retiraran para dormir.
Las historias que el convoy compartía alrededor del fuego eran relatos horribles de dónde se habían encontrado cuando comenzó el apocalipsis, el día que la luna había desaparecido. Cada una era progresivamente más difícil de escuchar, más difícil de digerir y más difícil de aceptar. Mientras ya comenzaba a preguntarse por qué esta gente elegía esconderse en un desierto y no en una montaña frondosa, uno de ellos comenzó a contar la historia de cómo llegó allí y todo se aclaró. El mundo simplemente no funcionaba de la manera que ya recordaba de hace mucho tiempo, cuando habían escuchado por última vez a humanos hablarles en su templo, que una vez estuvo en el mismo lugar donde estaban sentados. No había mucho más que ya pudiera soportar de la conversación. Volviéndose infinitamente confundido y sintiendo que la ira se elevaba de nuevo en su pecho, de repente se puso de pie y miró hacia abajo al convoy horrorizado que los miraba boquiabierto. Nadie gritó ni intentó correr. La gente estaba aturdida y congelada ante la vista del cuerpo gigante de Ya, que era inexplicablemente vivo, y no una mera estatua. El ser Dios estaba iluminado desde abajo solo por la pequeña fogata que ardía entre la gente. Sin embargo, sus ojos estaban encendidos, más brillantes que las estrellas que brillaban en el cielo sobre ellos. Abrieron la boca para hablar, pero no salieron palabras. Ya había perdido la pasión vil para matar, aunque en ese momento uno no podía ver eso en ellos. Eran más aterradores de lo que nunca habían estado, de pie en medio de una tormenta que se volvía cada vez más poderosa, levantando violentamente las arenas del Sahara tan alto como sus hombros, vientos ensordecedores y silbando alrededor de su marco monumental. Ya finalmente había entendido lo que habían hecho en su ira. La mirada fija entre el Behemoth Ya y la gente diminuta justo debajo de sus pies fue corta. No más de un minuto más o menos. Al principio, ni una persona se movió. Ojos fijos en la vista tan sobrenatural que la piel se erizaba involuntariamente. La forma humanoide masiva no solo era mortificante en puro tamaño, sino por lo inquietante que era su expresión, casi humana, pero no del todo, casi ojos. Y sin embargo había formas en ese rostro gigante irreconocibles para cualquier cosa vista antes. Esos ojos. Esos ojos. Un grito agudo se escuchó desde el convoy abajo y se encendió una cacofonía de gritos entre la gente, rompiendo el momento de pausa, asombro y terror. De repente, todos corrían, chillaban y entraban en pánico porque no tenían dónde esconderse en un lugar tan vasto y abierto como el desierto. No había escape de una criatura que podía ver por millas a la distancia y con un solo salto llegar a tu ubicación, aplastándote con su pie descalzo. Ya no era recordado, pero fueron por primera vez vistos en su forma divina. Se quitaron el tocado, que llevaba la imagen de la luna en la parte superior, y lo colocaron en la arena cerca del fuego. Sus movimientos fueron lentos y seguros mientras se inclinaban para dejar su tocado. Cuando el rostro de Yag estaba tan cerca del fuego como podía estar, se giraron y atraparon a una de las personas mirándolos. ¿Quién eres? Un susurro rozó sus labios y se estremecieron, pensando que los matarían por la insolencia de hablar con una criatura como esta. El ser Dios se acercó más a la persona que preguntaba, y miró fijamente durante mucho tiempo a sus ojos. Ya no respondió. Con un salto abrupto, se movieron más adentro del desierto, dejando al pobre hombre parado junto al fuego, transfigurado por el milagroso intercambio que había tenido con un dios. Porque este hombre lo sabía. Sabía a qué le estaba hablando, incluso si no sabía cuál de ellos era. El hombre observó cómo la forma preternatural de Ya se movía a través del desierto, haciéndose más pequeña y desapareciendo en la tormenta furiosa por completo. Parte 2. Noche sin luna. 9 siglos después, la Tierra no era el mismo planeta que solía ser. La luna se había ido hacía mucho tiempo y estaba casi olvidada. Los vivos, la gente sobreviviente, si es que podían llamarse así, estaban dispersos y se escondían de la oscuridad profunda en la que el mundo había caído. Esta oscuridad era primordial, despiadada. Era la oscuridad de la mente que cayó sobre la humanidad tan pronto como perdieron toda forma de lo que una vez entendieron como civilización.
El mundo se había vuelto aún más inhóspito de lo que ya era, para criaturas nacidas indefensas y débiles. ¿Qué es eso? Yara susurró a su compañero de caza mientras se adentraban en el bosque. Parece un hombre, respondió Rami. ¿Un hombre pequeño o un espectro? Deja esa tontería, Yara. Míralo. Eso no es un espectro, dijo Rami y caminó más cerca de la criatura que los observaba desde la línea de árboles. Ven aquí. Vamos, no te haremos daño. Habló en el tono más gentil que pudo. Las hojas caídas en el suelo se movieron, unas ramas crujieron y el hombre se había ido. Lo asustaste. Yara se burló de Rami. Yo no soy el que tiene la lanza levantada al hombro, le gruñó. Rami y Yara discutieron mucho sobre lo que vieron en el bosque mientras cazaban para la comida del día. Había todo un grupo de personas esperándolos con impaciencia en la cueva que llamaban hogar, justo más allá de los árboles. El bosque era denso y frondoso. No era un lugar para construir un asentamiento, pero albergaba un complejo sistema de cuevas que eran lo suficientemente buenas para residir. Uno de los pocos lugares en la Tierra que todavía tenía vegetación y vida animal similar a como era antes de la desaparición de la Luna. Todo lo demás estaba transfigurado, casi billón medida y muy rápido. En menos de un milenio, el cambio en el clima, la impredictabilidad de las lluvias y el eje cambiante que tenía el sol quemando un lugar y evitando por completo otro, hicieron el planeta muy difícil de navegar. Las criaturas diseñadas para otro tipo de entorno. La posibilidad era bastante alta de que el grupo de Yara y Rami fueran los últimos parientes conocidos de la humanidad que quedaban en la Tierra. Cuando Yara y Rami regresaron a su hogar justo antes del anochecer, encontraron al espectro que vieron en el bosque parado en la entrada de su cueva. Miraba con curiosidad adentro mientras el grupo preparaba la cueva para su rutina nocturna establecida, preparando la cena, revisando los fuegos, limpiando el desorden del día y contando historias a los niños. Yo tomo la izquierda y tú la derecha. No lo lastimes, Yara. Rami le agarró el brazo y le susurró. Ella lo perforó con la mirada. ¿Quieres que mate a nuestra familia, Rami? A nuestros hijos. No es un asesino. No sabemos eso. Ella dijo y se abrió camino silenciosamente detrás de varias rocas a su izquierda, acercándose a la cueva. Yara observó al espectro un rato, esperando ver a Rami llegar a su posición. Mirando por encima de su hombro cada pocos segundos, notó lo sucio pero también lo pálido que estaba bajo toda la suciedad. Sus costillas y columna vertebral sobresalían a través de su piel, haciéndolo parecer esquelético. Casi parecía como si se hubiera acabado saliendo de una tumba poco profunda momentos antes. Yara se estremeció. Esa apariencia simple era algo que estaba profundamente arraigado en su memoria infantil, como la descripción de un espectro del bosque que siempre merodeaba alrededor de las moradas de los hombres, arrebatando a los niños y ancianos de sus camas. Se giró para comprobar a Rami y cuando miró de nuevo, el espectro se había ido de nuevo. ¡No! Yara gritó y corrió hacia la cueva, alertando a la gente adentro de que algo potencialmente peligroso estaba sucediendo. 2 cazadores saltaron de la cueva en un instante, sosteniendo sus largas lanzas en sus manos. Yara se unió a ellos rápidamente y se dio cuenta de lo que había pasado. Justo cuando ella y el resto estaban a punto de comenzar su búsqueda del espectro en el área circundante, Rami apareció desde detrás de las rocas. Yara estaba moviendo los brazos hacia ella y los otros cazadores, pero estaba calmado y sonriendo. Lo encontré. Es solo un hombre. Nada más que un hombre, Yara. Ella apretó los dientes y se abalanzó hacia Rami. De repente, el hombre que ella pensaba que era un espectro salió de su escondite. Estaba parado ligeramente encorvado, delgado y bajo. Sus ojos tenían un fulgor inquietante, pero expresaban una oscuridad profunda que ningún humano podría poseer. El cuerpo de Yara retrocedió un paso y levantó su lanza por encima de su cabeza. Al hacerlo, el resto de los cazadores siguieron su movimiento. El espectro se agachó y Semi se escondió detrás de la roca, asomando solo un poco la cabeza para ver qué harían Yara y el resto. Rami corrió hacia Yara y apartó su lanza. Se acercó a ella hombro con hombro y le dijo lo mismo que había estado diciendo todo el tiempo. Rami terminó su súplica por la vida del espectro con una pregunta difícil. ¿No confías en mi juicio?
Ella echó un vistazo al espectro de nuevo, luego ordenó a sus cazadores que bajaran sus armas. «Gracias, mi amor. No me des las gracias todavía, Rami. Si intenta algo, le cortaré la garganta yo misma», replicó Yara y volvió hacia la cueva, deteniéndose cerca de la entrada. Esperó a que los cazadores volvieran a entrar, luego a que Rami los siguiera, arrastrando a su nuevo amigo de la mano. Cuando se acercaron, se hizo evidente para Yara que el espectro Indid parecía un hombre adulto, incluso si su comportamiento era un poco extraño y parecía bastante salvaje. Confiaba en Rami, pero no en esta criatura que traía a su hogar. Rami se detuvo a su lado y dijo: «Su nombre es Isaías. Se lo puse yo». Sonrió suavemente hacia ella. «No creo que sepa hablar». Yara miró de nuevo a los ojos del espectro y se estremeció. Tenía instintos asombrosos, como todas las grandes cazadoras de su grupo. Ese no era un hombre, aunque se parecía a uno. Y si Indid era un espectro, era el espectro de un dios, porque Isaías era ya, encarnado como un humano. Cómo sucedió ese cambio no estaba claro. ¿Siempre había tenido el poder de cambiar o simplemente se marchitó con el paso del tiempo? Ningún mortal podría saber tales cosas. ¿Cómo podrían? Ya se volvió Isaías. Se convirtió en el morador entre los hombres. Todo el poder y destreza que una vez poseyó en su marco divino se había marchitado en lo que era esencialmente el cuerpo de un humanoide masculino joven. Esta apariencia del ser Dios influyó mucho en la forma en que la gente del grupo lo veía. Silencioso y discreto, se volvió muy protegido y mimado entre la gente del grupo muy rápido. La única que se había mantenido alejada de él era Yara. Si la amistad de Rami con Isaías la había molestado, lo que la enfureció aún más fue la compañía que uno de los ancianos a los que más respetaba mantenía con él. Nadie sabía qué había hecho de Isaías lo que era, ni de dónde venía, y aún así mostraban amor, compasión y amistad. Se decía que el anciano era tan viejo que recordaba la luna. La gran perla celestial, la llamaba, calentando la expresión de Isaías cada vez que lo hacía. Sin embargo, Isaías siempre encontró que la convicción del viejo de haber estado vivo durante 900 años era un simple asunto de demencia, que su mente se había vuelto un poco torcida, y la historia que Zamir había escuchado de niño se había convertido en realidad para él. Isaías todavía estaba feliz de oír hablar de la luna, su hogar. Extrañaba su hogar. Los dos no hablaban mucho, pero compartían un vínculo tan fuerte que ponía celosa y enfadada a Yara. Los observaba sentarse durante horas y horas en la entrada de la cueva, cuando llegaba la noche, mirando los cielos, disfrutando del resplandor de las estrellas y de la compañía del otro. Una noche, Isaías estaba de guardia en la entrada sin Zamir. Yara todavía tenía un poco de confianza en él, así que también se mantuvo despierta, observándolo más atentamente que la entrada. Su piel mortalmente pálida y sus huesos protuberantes todavía le daban un escalofrío en la columna vertebral. Mientras él vigilaba a los monstruos del exterior, ella se preguntaba si era él del que todavía deberían haberse preocupado. Después de un par de horas no parecía haber nada sospechoso en él o en sus acciones, así que Yara se permitió dormitar. Debió haber dormido solo unos minutos cuando de repente la despertaron los gritos de su gente. Hombres, mujeres y niños estaban de pie, corriendo, agitándose y gritando. La cueva estaba oscura y fría, así que casi no podía verse nada de ellos mientras se movían. Sin el resplandor de la luna brillando through la entrada, los fuegos que ardían en el interior debieron haberse extinguido en algún momento. Yara levantó la cabeza, todavía aturdida por su sueño, y lo primero que hizo fue mirar hacia la entrada. No podía ver el contorno del cuerpo de Isaías frente al cielo exterior. Él se había ido. Lo sabía. Gritó mientras saltaba de su cama y agarraba su mejor cuchillo de caza. «¡Yara! ¡Yara! ¡Ayuda!» Rami la llamó desde la oscuridad de la cueva. «Entraron. Encontraron una forma de entrar». Tan pronto como Rami terminó su frase, se oyó gritar a una niña en el extremo oscuro de la cueva, en la misma dirección que su voz. «¿Qué?» Yara fue tomada por sorpresa. Estaba segura de que era Isaías, su espectro causando el pandemonium inside, pero no lo era. Eran ellos. «Rami, habla. Necesito seguir tu voz». El grito de Yara hizo eco en la cueva. «Yara, Yara». Pero la voz de Rami se alejaba cada vez más adentro de la cueva, a un lugar donde rara vez se aventuraban.
En una fracción de segundo, tomó la decisión de encender un fuego y una antorcha primero y correr tras Rami segundo. No había forma de que pudiera encontrarlo en la oscuridad. Isaías. La voz de Yara. Rami. La voz de Rami se alejaba cada vez más. Isaías todavía no estaba por ninguna parte. Cuando Yara golpeó piedra contra piedra para encender un fuego, en la chispa vio una sombra pasar corriendo a su lado. Isaías, pensó. Rápidamente hizo un fuego y quedó horrorizada ante la vista de la cueva. Sus cazadores luchaban contra ellos lo mejor que podían, pero había muchos. Dered ya estaba cerca de su cama. Uno de ellos masticaba un cuerpo muerto, así que tan rápido como Yara encendió su antorcha, lo persiguió con sus llamas ardientes. «Yara, Rami, voy por ustedes». Dejó caer su cuchillo de caza y agarró su lanza. Luego salió corriendo hacia la cueva. Rami siguió llamándola a ella y a Isaías, y de vez en cuando también se oía a la niña llamarla. El fuego de la antorcha iluminó su camino hacia el túnel oscuro de la cueva, que conducía a unas cuantas cámaras diferentes a cada lado. Después de un tiempo, se hizo difícil saber de dónde venía la voz de Rami, así que mientras Yara pasaba por una nueva cámara, tenía que iluminarla primero y asegurarse de si él estaba allí o no. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que probablemente habían arrastrado a Rami y a la niña a la cámara más lejana, donde casi no había aire. «¡No!». Yara entró en pánico ante el grito y escupió para llegar a la última cámara. Cuando finalmente llegó, no podía creer la vista en el suelo. La niña yacía herida pero viva. Sobre ella estaba Rami, mirando hacia atrás a Yara, cuando ella entró en la cámara con su luz. Justo al lado de ellos estaba Isaías, sosteniendo el corazón de uno de ellos. Parecía que había arrancado el corazón directamente de su pecho. Se giró y la cara atónita de Yara lo hizo soltar el corazón en el suelo junto al cuerpo destripado. Los cuatro volvieron a la cámara principal de la cueva, encontrando que los cazadores de Yara habían podido repeler por completo a los intrusos. Aparte del que Isaías había matado, nadie más del grupo había logrado hacer lo mismo. Los siguientes días se pasaron de humor solemne mientras el grupo limpiaba la cueva, atendía a los heridos y a los muertos. «¿Por qué no estaba en su puesto?», preguntó Yara a Rami y a Zamir después de que terminaron los últimos ritos funerarios. «La mayoría de esas muertes se habrían prevenido». «Creo que simplemente lo asaltaron. Había tantos esta vez, Yara», dijo Rami. Zamir guardó silencio y Yara tomó eso como un reconocimiento de que sentía la misma sospecha que ella sobre Isaías. Finalmente, este no fue el caso. No exactamente. Pasaron meses sin otra incursión. El grupo comenzó a sanar y a relajarse de nuevo, aventurándose fuera de la cueva con más frecuencia y aflojando su vigilancia de la entrada por la noche. La mayoría del grupo creía que la manada se había mudado y viajado más allá de la cordillera de la montaña, volviendo a su valle desolado. Ese era el lugar donde vivían desde hace un siglo. Tenía sentido que ese fuera el lugar al que regresarían. Las ruinas de la ciudad que se alzaba en medio de ese valle eran un terreno de cría perfecto y estaban llenas de presas más grandes que los pequeños animales que quedaban en el bosque. Yara no estaba convencida. Quería hacer el largo trek hasta allí para comprobar y ver si estas suposiciones sobre la manada eran correctas. Rami, por supuesto, se ofreció como voluntario para unirse a ella y preguntó si podían traer a Isaías también, para disgusto de Yara. El grupo estuvo de acuerdo, ya que Isaías era el único conocido que alguna vez había podido matar a uno de la manada. Los tres eran un buen equipo, rápidos de pies, rápidos para recuperarse por la noche, escondiéndose en los árboles y no pasaban mucho tiempo charlando sobre pequeñas cosas en el camino. Rami sabía cómo operaba Yara, así que se mantuvo tan silencioso como le fue posible. Sin embargo, una vez que estuvieron cerca de la ciudad, explorándola desde la colina más cercana, Rami no pudo contenerse más. Allí es donde vivían, los ancestros. Señaló con el dedo hacia los edificios en ruinas allá abajo. Apenas quedaba nada de la ciudad que una vez prosperó allí. En realidad, solo una fracción permanecía como una ruina y un recuerdo de lo que la humanidad fue una vez capaz.
Era un vago recuerdo. ¿Conoces alguna historia sobre ellos?, le preguntó a Isaías, quien respondió simplemente abriendo los ojos. Me gusta aquella en la que construyen máquinas y vuelan hacia el cielo. Yara hizo clic con la lengua y lo calló. Tenía miedo de bajar a la ciudad, pero nunca lo admitiría. Escuchar las meditaciones de Rami sobre el camino de los ancestros no era algo que le interesara en ese momento. Estaba toda orejas, tratando de establecer si había algún movimiento en el valle, y Isaías también. Sin embargo, a diferencia de ella, su oído divino ya le había informado que no había cosas fantasmales moviéndose entre las ruinas. Isaías no podía oír el sonido de las criaturas que recordaba de la cueva y sus encuentros anteriores con ellas, ni podía olerlas. Su vista aguda no vislumbró a ninguna de ellas tampoco. Ojalá pudiéramos vivir en una ciudad, se lamentó Rami. Vamos a movernos, ordenó Yara antes de que pudiera elaborar su sentimiento. Isaías sonrió a Rami y le dio una palmada en la espalda mientras se ponían de pie. La misión de reconocimiento del sitio fue rápida y fácil. No había mucho que revisar y los tres no necesitaron demasiado tiempo para limpiar la ciudad entera. De hecho, para Kecho solo les tomó un día completo. Esa noche se deslizaron alto en los árboles en la colina más cercana, porque todas las estructuras en ruinas en la ciudad eran inseguras y había poca vegetación left en el valle. La facilidad con la que pudieron registrar la ciudad y el hecho de que no encontraron rastro de la manada allí debería haber sido una señal de que nada bueno estaba en el horizonte. Debería haberlos hecho más sospechosos del bosque. Sin embargo, todos se relajaron una vez que salieron de la ciudad. Yara también lo hizo, pero aún así decidió explorar el bosque en el camino de regreso a la mañana siguiente. Cuando Rami e Isaías se despertaron y se encontraron entre los troncos de los árboles, Yara ya se había ido. Cuando Rami notó la expresión preocupada de Isaías, lo tranquilizó diciendo que todo estaba bien y que no se la habían llevado, sino que debía haber ido adelante para asegurar su seguridad. Se movieron por el bosque lentamente sin ella, empujando su ritmo, y Rami se sentía muy hablador. Finalmente pudo contarle a Isaías todo sobre las máquinas que volaban hacia el cielo y visitaban otros mundos. Isaías sonreía y asentía en cada parte que Rami le entendía, incluso en esos momentos en que sus historias se volvían pura ficción, fantasía incluso, porque Isaías sabía lo que les pasó a los ancestros y por qué murieron lentamente después de visitar esos otros mundos, dejando solo humanoides como Rami y Yara a su paso, y tal vez algo más que apenas podría definirse como cercano a humano anymore. Quiero saber dónde vivías y dónde naciste. Rami dejó de caminar. Muéstrame, rogó a Isaías. Pero Isaías simplemente negó con la cabeza y lanzó su palma sobre su hombro para significar que estaba muy lejos. Lástima que no puedas decírmelo, añadió Rami solemnemente. De repente, Isaías se tensó. Podía oír algo en el bosque. Algo los seguía tan silenciosa y furtivamente como le era posible, considerando lo agudos que eran los sentidos de Isaías. Para cuando alertó a Rami del peligro, ya era demasiado tarde. 3 de las criaturas de la manada saltaron sobre ellos desde los árboles circundantes y los atacaron ferozmente. Las criaturas eran espectros reales de las historias de Yara, sucios, esqueléticos y pálidos. Caminaban a 4 patas, pero podían pararse altos si lo necesitaban. Lo que alguna vez fueron manos ahora eran garras tan afiladas como los mejores cuchillos de caza que jamás habían hecho. Incluso Isaías no fue lo suficientemente rápido para repelerlos esta vez. Su vida como hombre lo había hecho más lento y menos ágil. Rami estuvo a punto de ser destrozado en el ataque, pero todavía estaba vivo. En un intento desesperado por salvar al amigo más cercano que había tenido en eones, Isaías susurró una palabra. Una sola palabra divina. En un instante, las 3 criaturas fueron obliteradas de la tierra de los vivientes. Habían caído donde estaban, con las cabezas explotadas, al igual que el comandante del Artemis III, hace menos de 1000 años. Yara trotaba alón en la parte más densa del bosque, casi llegando a la cueva, cuando sintió la onda de choque del susurro como un hormigueo agudo en sus oídos. Se sintió mareada por un momento, pero aún estaba de pie. Yara rápidamente se dio cuenta de que algo malo le había pasado a Rami e Isaías, cuando finalmente los alcanzó y vio el baño de sangre que los rodeaba. Isaías estaba de rodillas,
sosteniendo a Rami en sus brazos. Estaba llorando. Rami tenía sangre saliendo de sus oídos y sus ojos estaban abiertos, pero se habían girado hacia atrás en su cabeza. Nadie del grupo supo que al final fue Isaías quien mató a Rami. Ni siquiera Yara sospechó nada. No había nada que sugiriera cómo había muerto realmente, ya que su cuerpo estaba tan destrozado por el ataque del espectro. En su dolor, a Yara le importó mucho menos la amenaza que Isaías podría haber representado para ella y su familia restante. Su oscuridad ahora solo se centraba en la pérdida de su amor. Una noche, no mucho después del segundo ataque, Zamir despertó a Isaías y lo llevó fuera de la cueva. «Debemos tener una palabra. Tú y yo», dijo. «Sígueme». Llevó a Isaías lejos de la cueva, lo suficientemente lejos como para que nada pudiera dañar al grupo que dormía pacíficamente. Se detuvo en el centro de un hermoso prado y se sentó. Isaías hizo lo mismo. «Lo supe que eras tú, desde el día que apareciste en la cueva». «Ya», Zamir habló después de una larga pausa, mirando las estrellas sobre ellos. Isaías quiso responder, pero Zamir lo hizo callar. «Déjame hablar primero». Aclaró su garganta y continuó. «Podría reconocer tu mirada ardiente desde 1000 millas de distancia. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos?» Isaías negó con la cabeza. «Hace 900 años. Nos miramos a los ojos en las dunas arenosas del Sahara, iluminados solo por una pequeña fogata. Fue el día en que renunciaste a tu divinidad y pusiste tu tocado en el suelo. Ese eras tú». Isaías finalmente habló y se estremeció un poco. No le pasó nada a Zamir. «Siempre he caminado entre los hombres». «¿Qué? ¿Por qué?» Isaías se dio cuenta de que estaba hablando con un dios compañero. «No puedo responder eso. ¿Quién soy?» «Gib. El padre de la tierra, por supuesto». «Eres tú». Isaías se enojó, enojado por haber estado en silencio tanto tiempo y, sin embargo, podría haber hablado con alguien más que árboles y piedras. Enojado de que fuera el dios al que más había despreciado por dejar que los hombres lo abandonaran. Enojado de que Gib le hubiera mostrado quién era y lo que había hecho, y aún así lo tratara con amabilidad, amistad, incluso. «Dime cómo puedes hablar sin lastimarlos». «Soy el dios de este planeta, ya. ¿De qué otra manera podría atenderlo si no pudiera hablar con sus criaturas? Deja de llamarme así. Eres tan Isaías como yo lo soy, Zamir. Caminar en los pies de los hombres no expía lo que has hecho. Ayúdame», susurró Isaías, «a enmendar mi error». «Hermano», Zamir negó con la cabeza. «Lo que pides no se puede hacer. Es simplemente imposible. Esa tecnología ha sido abandonada hace mucho por nuestra gente. E incluso si pudiéramos encontrarla en algún lugar de este vasto universo, me temo que ahora es demasiado tarde». Permanecieron en silencio durante un largo rato. El sol se elevaba por encima de los árboles. «Sé que primero intentaste vivir con ellos. Los espectros», habló Zamir, «ya no tienen mente ni corazón para mostrarte bondad, para mostrarte lo que has destruido. Y sin embargo, son el resultado de tus acciones. En cierto sentido, son tus criaturas, no las mías». Hizo una pausa de nuevo y se puso de pie. «Serán los únicos que queden en el futuro. Al menos por un poco más de tiempo que nuestro grupo». «Gib, lo siento», dijo ya. «Tendrás que permanecer aquí para siempre, para caminar estas tierras y ver morir a tus seres queridos». «Protegeré a Yaras, protegeré al grupo», gritó Isaías con convicción, todavía creyendo que podría expiar sus acciones hechas con ira. «Hermano, una vez que todos hayan perecido, debes volver con los espectros y atenderlos, porque yo no puedo hacerlo por ti. Son monstruosos. Su lenguaje... no puedo hablar». Antes de que Isaías pudiera decir nada más, Zamir había comenzado su transformación de vuelta a Gib. Su forma humanoide comenzó a rejuvenecer y alargarse, elevándose cada vez más y más por encima de los árboles y más allá. «¿Volveremos a hablar alguna vez?», gritó Isaías a Gib para que pudiera oírlo. «¿Me escucharás, como siempre?». La visión de Gib apareciendo por encima de la línea de árboles, apenas parecido a lo que había sido Zamir momentos antes, detuvo a Yara en seco. Ella había estado siguiéndolos, temiendo por la seguridad de Zamir, ya que no quería perderlo a él también, y tan pronto después de Rami.
Yara aún no había llegado al prado, pero estaba lo suficientemente cerca como para presenciar la transformación final del ser divino que había vivido en la Tierra y la había atendido desde que nació en el universo. Muy parecido a la luna de Ya, Gib bien pudo haber sido quien ayudó a construir la Tierra con la tecnología de su antigua raza. Gib se giró y miró a Yara con sus ojos penetrantes. Sonrió con amor, pero Yara solo vio a un gigante monstruoso mostrando sus dientes hacia ella, luego alejándose en la distancia en dirección al valle. «Esos ojos», masculló horrorizada. Yara cayó hacia atrás y de repente se dio cuenta de que sus oídos sangraban y que ya no podía oír los sonidos del bosque. Se sentía mareada y sentía que el bosque giraba a su alrededor, distorsionándose y desvaneciéndose. Finalmente, perdió el conocimiento en el suelo del bosque, en peligro de ser asesinada y devorada por uno de los espectros. Pero Yara tuvo suerte. Isaías la encontró de camino de regreso a la cueva. Cuando la alcanzó, Yara abrió los ojos y gritó horrorizada, señalando a Isaías y tratando de alejarse. «¡Esos ojos! ¡Esos ojos!». Isaías se arrodilló a su lado y tomó su mano en la suya. Yara perdió el conocimiento de nuevo. 50 años después, Isaías estaba parado junto al lecho de muerte de Yara, sosteniendo su mano una vez más y con toda seguridad por última vez. Su mano era delicada y arrugada, suave y vulnerable, con casi nada de poder left en ella de la cazadora que una vez fue. Isaías lucía igual que el día que apareció en el bosque frente a ella y Rami, esquelético y pálido, un verdadero heraldo de la muerte. Bien podría haber sido la misma parca. Isaías hizo que todos salieran de la cueva para dejarle tener un momento final a solas con Yara. Se habían convertido en grandes amigos a lo largo de los años. Una vez que encontró la manera de explicarle lo que era, ella ya no tuvo miedo de él, pero sí temía una muerte dolorosa. Como una última misericordia que Isaías podía otorgarle, se inclinó más cerca de sus oídos sordos y susurró el más callado de los susurros que jamás hubo. Yara cerró los ojos y soltó su mano y el mundo. Durante los siguientes siglos, Ya permaneció como Isaías entre el grupo de habitantes de cuevas que lo habían acogido tan cálidamente. Con cada generación, los humanoides se volvieron más torpes de mente, pero más frágiles de cuerpo. Ya no cazaban ni contaban historias. Además, con el tiempo incluso se volvieron mudos y se comunicaban entre ellos en una forma más simple de lenguaje de señas que Isaías tuvo que enseñarles. Su extinción fue un proceso lento y doloroso que se extendió por todo el apocalipsis del hombre durante más de un milenio. Aquello que era conocido como humano pereció con un gemido, no con un grito. Mientras sostenía la mano arrugada del último de ellos en su lecho de muerte, Isaías recordó lo que Gib le había dicho y se preparó para hacer compañía a los monstruos. Isaías tuvo muchos tratos con los espectros durante su larga estancia en la cueva. Sin embargo, durante los cientos de años que pasó protegiendo a los humanoides de las cuevas, no pudo reunir el valor para dañar a otro espectro por cualquier razón. Cuando asaltaban la cueva una y otra vez, noche tras noche, Isaías solo usaba fuego para ahuyentarlos. Cuando embestían a los humanoides en el bosque, dejaba que la naturaleza siguiera su curso. Por mucho que quisiera proteger a sus seres queridos y amigos, ya sabía que su perdición era inminente. Una vez que susurró su adiós al último humanoide de su especie, Isaías dejó la cueva. Finalmente habló de nuevo después de siglos de silencio. «Haré mi parte para nutrir este mundo mientras esté vivo, pero debes prometerme una cosa». No hubo una respuesta en palabras proveniente del dios de la tierra, sino un pequeño temblor del suelo para señalar que estaba escuchando. «Cuando todo perezca, en el momento del verdadero final de este mundo, me encontrarás en el prado y me hablarás una vez más como lo hicimos antes de que comenzáramos a hacer planetas y estrellas». El suelo tembló. Satisfecho con la respuesta, Isaías se aventuró hacia la ciudad en ruinas en el valle, en busca de sus monstruos. Los restos de las ruinas eran incluso menos de lo que eran siglos antes. Para una criatura que nunca había conocido a uno de los humanos que las construyó, nada tendría sentido. Se estaban desmoronando, casi igual que el suelo sobre el que fueron construidas, y sin mostrar identidad alguna.
Si un extraterrestre que nunca hubiera conocido a un humano visitara estas ruinas, ni siquiera las reconocería como algo diferente al espacio que las rodeaba. Jeeves se las había ido comiendo lentamente. Isaías ni siquiera oyó a los espectros mientras lo rodeaban una vez que entró en la ciudad. Eran aún más hideous de lo que eran hace mucho tiempo, cuando vivió por primera vez entre ellos. Se comportaban como lo hacen los animales, olfateando el aire alrededor de Isaías y siseándole cuando hacía un movimiento repentino que los asustaba. Reflexionó por un momento si debería transformarse de nuevo en su forma divina pura y ver cómo reaccionarían. Pero había abandonado esos caminos. En cambio, Isaías hizo lo mismo que antes con los humanoides. Intentó hacerse lo más parecido posible a los espectros, como lo hizo con Yara y Rami cuando los vio, incluso antes de permitirles que lo vieran a cambio entre los árboles del bosque. Mientras los espectros que rodeaban a Isaías se acercaban más a él, se puso a 4 patas y comenzó la última transformación de una serie. Su ya esquelético marco se volvió aún más decrépito. Todos sus huesos se salieron y se mostraron completamente, apenas bajo su piel azulada y pálida. Del lugar donde había dedos, estallaron garras afiladas y salpicaron de sangre el suelo infértil. Dolió, pero Isaías no gritó de dolor. Los espectros olfatearon el aire con sus vilmente apenas humanos hocicos y dejaron de sisear. Faltaba una cosa más: el rostro de Isaías. Su mandíbula se rompió y se desprendió hacia adelante, sobresaliendo más prominentemente de lo que lo hacía. 3 hileras más de dientes irrumpieron a través de su carne. Podía saborear la sangre en su nueva boca. Isaías olfateó el aire y miró a su alrededor. Los espectros habían dejado de acercarse a él. Miró hacia el cielo donde debería haber estado la luna y sus ojos se hundieron profundamente en sus cuencas, convirtiéndose en vacíos negros y profundos.